Hola, buenas tardes, mi nombre es Carlos Valenzuela y hoy voy a presentar el caso clínico número 5 para el examen final del curso Integración 1. Primero voy a leer el caso y luego voy a responder las preguntas que se me asignaron. Caso clínico número 5. Mujer de 45 años acude al servicio de urgencia por dificultad para respirar y dolor en zona dorsal de un día de evolución. No posee enfermedades crónicas. Comenta que hace una semana estuvo en tratamiento por neumonía. Al realizar el examen físico se evidencia una saturación de oxígeno de 90%, cianosis, piel fría y disnea. A la percusión pulmonar se escucha mátido y se auscultan los ruidos pulmonares disminuidos. Se estudia con una radiografía de tórax que muestra un derrame pleural derecho. Para tomar muestra del líquido pleural se realiza una punción torácica. Para aliviar el dolor, indicaron analgesia endovenosa, la cual se infundió acompañada de 250 centímetros cúbicos de solución fisiológica al 0,9%. Pregunta número 1. ¿Qué es la pleura? ¿Qué funciones cumple? ¿Qué es un derrame pleural? Bueno, para partir hay que decir que la cavidad torácica posee dos cavidades pleurales, una a cada lado del mediastino. Cada cavidad pleural va a estar cubierta por una capa de células planas que recibe el nombre de mesotelio y también por una capa de tejido conjuntivo. Ambas capas van a formar lo que se conoce como pleura. Tenemos una pleura parietal que va a cubrir la pared de la cavidad pleural, y también está la pleura visceral que se adhiere a la superficie del pulmón. Entre ambas pleuras va a existir un espacio que se conoce como espacio pleural o cavidad pleural, que contiene una capa de líquido seroso que permite el deslizamiento del pulmón sobre la pleura parietal que está unida al tórax, a la pared del tórax. También, profundizando un poquito más en lo que son las características de la pleura, podemos decir que la pleura parietal va a tener diferentes partes según sus relaciones. Existe una pleura parietal costal que se encuentra en relación con las costillas y con los espacios intercostales. También está una pleura parietal diafragmática, que como su nombre lo dice está en contacto con el músculo diafragma. Una pleura parietal mediastínica, que se refleja del mediastino en forma de funda tubular, y lo que hace es envolver a los elementos que comunican a los pulmones con el mediastino, como son por ejemplo la vía aérea, los vasos pulmonares, los vasos linfáticos y los nervios asociados. Y finalmente está la cúpula cervical, o también llamada pleura cervical, que cubre la prolongación de la cavidad pleural hacia la raíz del cuello. Esta cúpula cervical tiene una membrana suprapleural que se inserta posterior al proceso transverso de la vértebra cervical número 7 y le da soporte a la sección apical de la cavidad pleural. También hay que decir que los pulmones no completan el espacio de la cavidad pleural. Por lo tanto, van a haber zonas en donde ambas capas de pleura parietal están en contacto, y estas zonas se conocen como recesos. Existe, por ejemplo, el receso costomediastínico y el receso costodiafragmático. Los recesos son espacios potenciales en donde se puede acumular líquido. Y respondiendo a la pregunta de qué funciones cumple la pleura, como dije, la pleura cumple la función de permitir el deslizamiento del pulmón sobre la pleura parietal, también le da protección al pulmón y también es una especie de soporte. Finalmente, respondiendo a qué es un derrame pleural corresponde a una acumulación de líquido en la cavidad o en el espacio pleural. Esta acumulación de líquido puede comprimir a los pulmones, incluso los puede llegar a colapsar a medida que el líquido aumenta. Las causas de un derrame pleural son diversas. Por ejemplo, se puede dar por infecciones, se puede dar por una insuficiencia cardíaca, también se puede dar por enfermedad hepática. Y para diagnosticar un derrame pleural se utiliza la radiografía de tórax como presenta el caso clínico, y también se utiliza el examen físico. La siguiente pregunta es: ¿qué estructuras anatómicas debe atravesar la aguja para tomar una muestra del líquido pleural? Bueno, para tomar una muestra del líquido pleural, el médico debe ingresar una aguja a la cavidad pleural, por lo tanto debe atravesar la pared del tórax. El médico va a introducir una aguja que primero atraviesa la piel, luego va a atravesar el tejido subcutáneo, luego va a atravesar el músculo intercostal externo, después el músculo intercostal interno,
luego va a atravesar el músculo intercostal íntimo y finalmente va a atravesar la pleura parietal para llegar a la cavidad pleural y poder tomar una muestra de este líquido. También hay que decir que el médico debe ingresar la aguja superiormente a la costilla, porque de lo contrario, si se hace inferiormente a la costilla, se puede dañar el vano intercostal. Finalmente, la pregunta número 3 dice: ¿qué es una solución? ¿Cuáles son las medidas de concentración que conocen? ¿Qué y cuánta cantidad de soluto y solvente se está administrando al paciente en una solución fisiológica del 0,9%? Bueno, en primer lugar, una solución corresponde a una mezcla homogénea entre un soluto y un solvente. Para expresar la concentración de una disolución existen varias medidas, por ejemplo está el porcentaje masa-masa, que habla de el peso del soluto que existe en comparación con el peso de la disolución. Existe también el porcentaje peso-volumen, que habla del peso del soluto en volumen de disolución. También está la molaridad, que la molaridad relaciona los moles de soluto en un litro de disolución. Y existen también otras medidas como la molalidad y las partes por millón. Bueno, finalmente respondiendo a qué y cuánta cantidad de soluto y solvente se está administrando al paciente en una solución fisiológica al 0,9%, tenemos que decir que la solución fisiológica está compuesta por un soluto, que es el cloruro de sodio, y por un solvente, que es el agua. Como esta solución presenta un porcentaje de 0,9% masa-volumen, sabemos que van a existir 0,9 gramos de soluto en 100 mililitros de disolución. Como el caso clínico nos dice que a la paciente se le administraron 250 mililitros de solución, podemos establecer una regla de 3 simple para determinar el peso en gramos del soluto. Realizando los cálculos tenemos que el peso van a ser 2,25 gramos de soluto. Luego nos piden calcular la cantidad de disolvente que se le administró al paciente. Esto lo podemos calcular con la densidad de la disolución. El suero fisiológico posee una densidad de 1,005 gramos por mililitro. Si multiplicamos esto por el volumen que se le administró a la paciente, o sea, los 250 mililitros, podemos determinar el peso total de la disolución. Cuando realizamos este cálculo, vamos a obtener 251,25 gramos de disolución. Como la disolución está formada por el soluto y por el solvente, si a los gramos de disolución le restamos los gramos de soluto, podemos obtener los gramos de disolvente. Entonces realizamos el cálculo y tenemos 249 gramos de solvente. De esta forma entonces concluyo este examen. Muchas gracias por su atención.